¿Qué elementos han significado la evolución artística desde tus comienzos hasta alcanzar el prestigio internacional? Elementos. Bueno, en primer lugar, la formación, ¿no? Yo soy de formación historiador del arte. No he estudiado Bellas Artes como tal, sino que en cuestión de eso, de las Bellas Artes, ha sido más bien autodidacta. He aprendido con un autoproceso que me he ido implantando durante estos años. Y bueno, pues paulatinamente se han ido incorporando pues elementos desde clásicos hasta todo lo que conlleva la propia historia del arte, ¿no? Hasta nuestros días. Yo al principio comencé siendo como dentro de una figuración muy mimética, ¿no? Muy tendente hacia la fotografía, y posteriormente con el tiempo vi que eso formaba más parte de un proceso de aprendizaje que de un proceso de, digamos, artístico desde el punto de vista de la investigación de un artista, ¿no? Y me di cuenta, pues, no sé, cuando empecé ya, digamos, profesionalmente a dedicarme al arte, a poder investigar un poco más en profundidad todo el tema de, sobre todo del dibujo, que es el terreno en el que estoy enclavado, porque a mí me parece que el dibujo es la llave del arte. Y a partir de ahí empecé a un poco a descomponer el dibujo para que el dibujo tuviese como una identidad propia, ¿no? Y a partir de entonces, pues mi dibujo cambió, su atmósfera cambió, todos los elementos eran, eh, se enclavaban dentro de una atmósfera muy distinta a todo lo que había realizado anteriormente. Al ver esas calles desiertas por todo el mundo, fácilmente se nos podría venir a la cabeza las obras de Antonio López y demás. Bueno, y sin ir más lejos, en tu obra también podemos encontrar, digamos, como conceptos premonitorios, podríamos llamarlo. Eh, Sí. ¿cómo, cómo cómo se mezcla esa... ¿Cómo se anticipa el arte? ¿A veces es casualidad o es que el arte, digamos, que trasciende los tiempos y las épocas? Sí, mira, es que es verdad que ha sido curioso todo este tema del confinamiento, el coronavirus. Realmente creo que nos ha metido en un momento de incertidumbre total, ¿no? Porque sabemos que nada es como era antes, ni sabemos siquiera si volverá a ser exactamente igual, ¿no? Yo pongo siempre el ejemplo de las Torres Gemelas, ¿no? La vida ha cambiado mucho desde entonces. La forma de viajar, por ejemplo, no es la misma. Entonces, también hay que tener en cuenta que la historia del arte está llena de momentos donde los artistas se han preocupado de cómo retratar el momento en el que viven, ¿no? Y muchos de ellos están como impregnados de una cierta melancolía, ¿no? La melancolía porque se llena todo como de una atmósfera de niebla donde nada se ve con claridad, ¿no? Y es porque realmente el futuro no lo podemos ver con claridad. Creo que el arte siempre tiene un efecto flashback, ¿no? De ir adelantando, retrocediendo, adelantando, retrocediendo. Entonces, si vemos cómo los artistas han trabajado, por ejemplo, en periodos de guerra o en periodos de entreguerra, que es algo similar a lo que vivimos hoy, ¿no? Porque eh, estamos todos los días llenos de malas noticias. Es decir, todos los días nos levantamos con las cifras de fallecidos, con las cifras de contagiados, y creo que eso nos evidencia nuestra mortalidad. Es decir, por ejemplo, los artistas creo que trabajamos en el arte porque es un medio con el cual poder tener una relación íntima con la muerte, ¿no? Es decir, nos podemos acercar a ella sin la necesidad de morir porque reflexionamos en cierta medida sobre este tema, ¿no? Sobre nuestra propia mortalidad. Creo que ahora mismo este confinamiento y esta pandemia que tenemos encima nos ha hecho ver que somos más vulnerables de lo que nos pensábamos. Pensábamos que las pandemias eran cosas del pasado, de siglos pasados,
y nos damos cuenta de que por más que nos creamos que somos muy modernos y científicamente muy avanzados y tecnológicamente avanzados, nos hemos dado cuenta de que no, de que somos muy vulnerables, seguimos siendo vulnerables. Eso a mí, por ejemplo, como artista, me hace pensar que estoy en íntima relación con artistas del pasado, que vivieron de otro modo o del mismo modo lo que nosotros ahora mismo estamos viviendo, ¿no? Y a mí este tiempo del confinamiento pues me ha servido para eso, reflexionar, ¿no? Esta melancolía en la que yo, por ejemplo, me he encontrado sumido y que creo que paulatinamente voy abandonando, pero muy poquito a poco, porque las cifras todavía siguen siendo malas, pero creo eh, que ha servido como de estímulo, ¿no? Para trabajar de otro modo. Y he elegido una vía que no es la de abandonarme y caer casi en una depresión, sino que esta melancolía, siendo consciente de que es un estímulo, me ha hecho pensar, reflexionar, tener una posición crítica, ética sobre la vida actual eh, y de algún modo que sea un ejercicio sanador. No, no digamos que caiga en una depresión, sino que realmente es algo sanador. Entonces, creo que esta misma actitud que yo tengo posiblemente sea la actitud que la han tenido otros artistas del pasado. Y bueno, podemos ver que está siendo, o sea, el arte cada vez tiene más compromiso social y más, digamos, más repercute socialmente y creo que estás haciendo también campañas colaborando con Cruz Roja y demás, ¿no? Con obras y demás. Sí, es que, a ver, yo creo que también cada persona, indistintamente que seamos artistas, albañiles, sea lo que sea, eh, siempre que estemos sanos, tenemos digamos, la obligación moral de ayudar, ¿no? En nuestro caso, para los artistas es más fácil porque solo tenemos que seguir haciendo nuestro trabajo, ¿no? Y nuestro trabajo sirve, en cierto modo, para ayudar. Entonces, claro, el artista tiene ese compromiso social y moral de trabajar en estos tiempos y que tu trabajo sirva para ayudar a aquellos que ahora mismo lo van a necesitar. Yo, por ejemplo, desde que comenzó todo esto, sabía que mi mentalidad no era la misma. Yo, por ejemplo, recuerdo el día que ya se anunciaba más o menos que nos íbamos a confinar. Así que yo estaba en el estudio y me llevé poquitas cosas, porque realmente yo pensaba que esto iba a ser cuestión de 5 días, una semana o 15 días como mucho, ¿no? Entonces me llevé un blog de dibujos, unos lápices para abocetar aquellos trabajos que tenía que empezar, ¿no? Y claro, y a los 2 días o al día siguiente, era viernes 13 me parece que era, y al día siguiente, cuando estaba en casa, ya escuché bueno, al presidente del gobierno decir que íbamos a entrar en estado de alarma. Y yo pensaba digo, esto es más serio de lo que yo me pensaba. Así que volví al estudio antes de que se decretase el estado de alarma y arramblé con todo lo que tenía en el estudio. Es decir, lápices de colores, pasteles grasos, papeles que yo utilizo habitualmente, y, y nada, intenté trabajar del mismo modo que yo trabajaba en el estudio, pero me di cuenta de que era imposible porque mi estado sentimental, mi espíritu en este momento no era el que era hace una semana. Y claro, intenté avanzar en trabajos que tenía pendientes, pero no salía. Y me di cuenta que tenía que hacer otro tipo de obra. Entonces, ese tipo de obra encajaba perfectamente con lo que me pedían distintas organizaciones, ¿no? Por ejemplo, Cruz Roja me pidió una obra en la que yo ya estaba trabajando y dije, voy a hacer esta obra profeso para Cruz Roja. Y bueno, pues esa es, digamos, hay que agradecer, en cierto modo, de que este tipo de asociaciones, fundaciones, se acuerden de nosotros porque nos hacen sentir útiles. Y es que es lo mejor que tiene un artista en estos momentos, digamos, la pretensión y el espíritu de ser útil para la sociedad, ¿no? Bueno, el arte en las últimas décadas, o quizá, o podría decirse siempre, ha estado como un poco a las retaguardias en lo que son, no sé, se han puesto otros campos antes que el arte. Sin embargo, el confinamiento
ha habido mucha gente tocando instrumentos o pintando y digamos que han vuelto a, por ejemplo, había gente que no pintaba o no dibujaba desde hace 10 años, 15 años y han Sí. vuelto a pintar. Ha servido, digamos, como bálsamo, ¿no? Del arte. Efectivamente. Mira, yo creo que va a costar mucho trabajo pensar que la vida va a ser exactamente igual que antes. Por desgracia va a haber personas que pierdan su trabajo. Yo creo que el otro día hablaba con un amigo periodista también sobre, yo creo que esto es un momento ideal como para partir de cero, ¿no? Creo que hay mucha gente que en esta situación en la que se han visto en la nada, en la absoluta nada, se han reinventado. Han surgido gente, pues, dentro del humor, como tú dices, instrumentistas que se han dado a conocer a través de redes, han ido dando conciertos. Amigos cantantes que tenía, por ejemplo, que se apuntaban diariamente a dar un concierto a través de Instagram Live y tal. Otros amigos que se han reinventado como periodistas y que realmente han sido casi referentes, ¿no? Dentro de este mundo. Entonces, creo que es un momento idóneo para que la gente encuentre algo que tenía en su interior y que no sabía que lo tenía, ¿sabes? Y creo que este momento de confinamiento, por sacar algún punto positivo, creo que puede ser ese, el de redescubrir algo que teníamos dentro y que no sabíamos que lo teníamos. Y creo que eso puede ser algo bastante positivo a tener en cuenta. El dibujo es esencial en tu obra, ¿no? ¿Por qué, sin embargo, bueno, no por mí, pero es como considerado arte menor en el arte? Sí, es que históricamente siempre el dibujo se ha visto como algo de previo a la pintura, ¿no? Es decir, es el ejercicio previo a pasarlo al lienzo, al óleo o cualquier otra técnica pictórica. Pero desde mediados del siglo XX y sobre todo a principios del XXI, el dibujo ha tenido un impulso muy fuerte. Ha tenido un impulso de algo totalmente definitorio y realmente ya no estamos en esa fase de considerar el dibujo como un arte menor, sino como un arte de finalidad, ¿no? Por ejemplo, hay artistas maravillosos dentro del mundo del dibujo, como por ejemplo uno de mis favoritos, Marcel Van Iden, es un artista holandés, pero que vive en Suiza. Después hay otro gran artista que es, ay, se me acaba de ir el Rinus van de Velde, y así otros muchos. Hay catálogos específicos solo de dibujo y hay un glosario de artistas enorme e inmenso. Es decir, el dibujo ahora mismo tiene unas connotaciones tan cualificadas como la propia pintura. Por ejemplo, en el caso de mi dibujo, gracias a las técnicas que se van incorporando al mundo del dibujo, ya sea carbón, grafito, color, avanza de una manera, la verdad que bastante, bastante grande. Y que tiene, por ejemplo, mi dibujo tiene muchas connotaciones y tiene aristas que tocan directamente con el mundo de la pintura. Es decir, todo es un proceso estrictamente manual a través de la conexión íntima entre el lápiz, por ejemplo, carbón, ¿no? Y el papel. Y yo, por ejemplo, en mi pasado yo he sido músico y encuentro muchas connotaciones que tiene el dibujo ligados a la música, ¿no? Por ejemplo, muchas veces cuando yo dibujo, siempre dibujo con música clásica de fondo y música que yo a lo mejor he interpretado con la banda. Y veo que hay una relación muy íntima entre lo que es el lápiz como si fuese una baqueta y el papel como si fuese el parche de una caja, ¿no? Porque yo era percusionista. Entonces, claro, al tocar me estoy dando cuenta de que, bueno, me di cuenta en su momento de que realmente el dibujo, como cualquier práctica artística, es una práctica manual formal de toque, ¿no? De ir tocando poco a poco. Entonces, yo creo que, vamos, que el dibujo ya hoy, sin ningún género de duda, es un arte pues, de primera línea. ¿Cómo considere que deben entrelazarse la tradición y lo contemporáneo? Sí, es perfectamente compatible. Es decir, los artistas tenemos muchas miradas, ¿no?
pero una de ellas, por ejemplo, es mirar hacia atrás. Siempre retroceder en el conocimiento, o sea, perdón, retroceder al pasado es avanzar en el conocimiento. Y, por ejemplo, en el cartel de la Semana Santa de este año que he tenido ocasión de hacer, pues es precisamente esto. ¿Cómo no puedo mirar yo al pasado? Si es totalmente, aparte de lícito, totalmente necesario. Porque yo creo que las costumbres, las tradiciones, es bueno conservarlo porque forman parte de nuestro pozo, ¿no? Y, y el hecho de que sea nuestro, no debemos negar de que sea el pozo para generaciones futuras. Es decir, no podemos perderlo. Pero siempre es importante poder ver desde un punto de vista contemporáneo las tradiciones y estudiarlas, reflexionar sobre ellas y bajo quizás nuevos parámetros psicológicos y también formales, darle una nueva solución visual, que en eso consiste un poco la investigación científica del artista, ¿no? Es decir, es coger, en este caso, por ejemplo, tú hablas de tradición, coger una tradición, estudiarla para darle una nueva visibilidad, en este caso, más contemporánea. Siempre se ha asociado la alegría y lo vivo al color, pero bueno, dejando el blanco y negro como un poco a la retaguardia también. ¿Qué piensas de esta idea? Sí, bueno, a ver, ahí el color puede, yo creo que es una cuestión psicológica el hecho de dotarlo de alegría directamente, ¿no? No necesariamente, eh, primero, el arte no tiene por qué ser alegre, ¿sabes? Y en segundo lugar, un cuadro en blanco y negro puede ser alegre, ¿no? Depende un poco de cómo plantees la obra. Eh, por ejemplo, hay coleccionistas pues, que sí, que llegan a ti y te dicen, no, es que quiero obra con color, ¿no? Pero bueno, hay obras pues, que no necesitan color y hay obras que sí necesitan color, ¿no? Depende un poco del estado psicológico tanto del que interpreta, que en este caso es el artista, como el que recibe, que es el espectador, ¿no? Yo creo que tiene que haber una comunión entre artista y espectador para llegar a esa conclusión. ¿Qué significó para ti trabajar en el Teatro Soho y recibir encargo de nada menos que Antonio Bandera? Sí, bueno, pues era la oportunidad de hacer una gran obra para el Teatro Sojo y para Antonio, ¿no? Fue la verdad que un placer poder formar parte del sueño de Antonio, porque este teatro, más que un sueño empresarial, era un sueño de vida. Él soñaba con tener un teatro estable en Málaga, ¿no? Porque pues, durante su adolescencia se pasó pues trabajando en lugares que improvisaban teatro claro, no había la infraestructura teatral que hay ahora mismo, ¿no? Entonces, claro, él me comentó su idea de este teatro. La verdad que todos los que formamos parte de él, pues nos enamoramos en cierto modo de todo aquello. Y claro, y Antonio me dio mucha libertad para poder trabajar sobre este tema. Él me dijo, haz lo que quieras, pero un día me llama y me dice, no te quiero, digamos, influenciar ni nada de esto, pero si en cierto modo puedes hablar del teatro, y ya le dije, bueno, es que no tenía otra cosa de la que hablar. O sea, iba a hablar del teatro. Entonces fue un reto. Y a mí este tipo de encargos me gustan muchísimo porque te sacan de tu forma o sea, de tu zona de confort. Y al sacarte de tu zona de confort te obliga a investigar más, trabajar más, porque claro, cuando trabajas dentro de tu zona, todo fluye de una manera muy orgánica, ¿no? Pero cuando estás fuera de ella, digamos que todo te llama muchísimo más la atención, ¿no? Porque son mundos nuevos para ti. Entonces yo recuerdo que al principio para mí hablar del teatro era como algo muy lejano porque no era mi mundo. O sea, mi mundo es otro. Y el teatro era algo que para mí era desconocido, pero una vez que empecé a estudiar sobre él, me resultó íntimamente familiar. Y claro, me di cuenta, por ejemplo, que el teatro como el arte o el dibujo, trabajaba sobre la misma forma, ¿no? Que es engañar al público. Es decir, intentamos hacer que algo que parece real, en el fondo no lo es. Es decir,
vemos algo que realmente no existe, sino que estamos imaginando un mundo, ¿no? Entonces encontré teorías filosóficas como, por ejemplo, la deontología materialista o el materialismo formal, en el que de algún modo describen que algo puede existir en la medida en el que hacemos su existencia posible en un mundo. Es decir, el Quijote no existe, pero si lo ponemos encima de un escenario y alguien interpretando a ese personaje existe y nos creemos que existe por unos instantes, que es un momento cairótico, es decir, un tiempo cualitativo, digamos que recibimos y nos creemos toda esa información. Entonces, este trabajo que hice, este mural de 5 metros, realmente resume todo lo que es ese teatro y todo ese materialismo, que es poner encima del escenario a un grupo de actores que están interpretando y que hay un público detrás que lo está recibiendo. Claro, era consciente también de que estaba en un hall, por ejemplo, ¿no? Estábamos en un hall y era un cuadro que iba a recibir a la gente y que tenía, yo en cierto modo sentía que tenía que preparar a la gente para hacer sentir lo que van a vivir dentro, ¿no? Y dentro, pues, van a vivir, pues, no sé, estados de melancolía, de júbilo. Entonces, está ese público retratado detrás, ¿no? Con esos personajes que están interpretando delante. Y la verdad que el resultado fue, yo estoy súper contento con él, Antonio también, y el grupo de teatro exactamente igual, así que ha sido la verdad que todo un placer. ¿Y de dónde salen, de dónde piensas que salen las ideas? ¿Dónde están? Pues salen de muchos sitios, salen de leer un libro, de escuchar una noticia, de la música. A mí la música es para mí lo más inspirador, ¿sabes? Por ejemplo, yo he hecho un cuadro dentro de este confinamiento que se llama El Cisne y que he dedicado a todas las personas que han fallecido por coronavirus. Y claro, y está inspirada en una pieza musical de Camille Saint-Saëns. Él tiene una suite que se llama El Carnaval de los Animales, y dentro de esta suite hay una pieza que se llama El Cisne. ¿Y por qué recurre al cisne Camille Saint-Saëns? Porque cuenta la tradición clásica que el cisne, cuando va a morir, emite un bello canto y que se aleja para ir en soledad en medio del lago y allí morir, ¿no? Entonces, claro, ese cisne y esa música que sin duda es la más melodiosa de toda la suite, eh, pues me hizo pensar en las personas que han muerto por coronavirus, ¿no? Que, es decir, han muerto la inmensa mayoría de ellas en soledad, sin sus familiares delante. Yo, por ejemplo, tengo un familiar, una tía mía que ha fallecido, y mis dos primos, ellos se encuentran en Bilbao, y mis dos primos contrajeron el coronavirus al mismo tiempo que ella y se tuvieron que despedir de ella en casa. Se fue al hospital, falleció y no pudieron ni siquiera hacer un velatorio por ella, ¿no? Entonces unos amigos le trajeron las cenizas a su casa. Entonces, fíjate qué duro, ¿no? Y, y pensé que el cine podía encarnar perfectamente a todas esas personas que han muerto solas, ¿no? Y que quizás pues emiten ese bello canto antes de abandonar la vida. Entonces, la música, por ejemplo, para mí es uno de mis grandes inspiradores. Bueno, lamento tu pérdida y también me alegra de que haya servido el arte una vez más para, digamos, como para transformar el dolor o transformar la situación complicada que se vive ahora mismo. Muchas gracias. Y bueno, ¿algún mensaje a los jóvenes andaluces, artistas? Bueno, pues simplemente que hay que seguir trabajando. Es decir, no sé que el momento es duro porque, claro, todo está cambiando, las galerías están cerradas, pero hay que seguir trabajando y mejor que antes, porque ahora tenemos una situación que en cierto modo nos brinda el hecho de pensar de otra manera, de reinventarnos. Yo, por ejemplo, siempre trabajo grandes formatos y en esta ocasión he trabajado pequeños formatos y ha sido a la vez que sanador, también muy reflexivo. Entonces, creo que este tiempo nos ha permitido, yo por ejemplo me he concentrado más en mí mismo, ¿no? Para poder trabajar
y exteriorizar todo lo que tenía dentro de mí. Y creo que esa es un poco el mensaje que hay que mandar, que no podemos decaer, que la vida sigue y que tenemos que seguir trabajando y que posiblemente muchas cosas van a cambiar, pero vamos a intentar tomar nosotros el control de toda nuestra situación y hacer cosas nuevas, porque realmente hay que, en cierto modo, reinventarse y salir adelante y no dejarse caer por las malas noticias ni por lo que nos puedan decir por ahí, sino seguir trabajando, trabajar y trabajar.